Hola, buenas tardes a todos, buenos días. Mi nombre es Robert Gaitán, soy el director técnico de RTL System. Desde nuestros compañeros de Fondón nos han pedido que participemos en este webinar donde hay algunos temas interesantes como son las sobretensiones, los equipos con reconexión automática y telegestión que os parece que son interesantes para vosotros. Entonces, para esto vamos a comenzar con las soluciones para protección contra sobretensiones. Antes de comenzar, antes de empezar a explicar, tenemos que definir qué tipo de sobretensiones tenemos. Normalmente tenemos dos sobretensiones. Bueno, o primero tenemos que definir qué es una sobretensión. La sobretensión es el aumento de la tensión encima de los valores establecidos como máximo entre dos puntos de un circuito o instalaciones eléctricas. Vale. Esto siempre se presenta en dos tipos, que son los tipos transitorios o los permanentes. ¿Qué, qué son estos tipos? Las transitorias, ¿vale? Son el aumento de la tensión en un tiempo determinado muy corto mediante dos conductores entre el conductor y la Tierra. Es decir, en un tiempo, en un periodo muy corto voy a tener una sobretensión muy elevada, una tensión elevada. Esto quiere decir, se produce normalmente cuando cae un rayo. Y luego tenemos otro tipo de sobretensiones que son las permanentes, que son aquellas que por encima de un valor de un 10% del valor nominal de la tensión se mantiene durante varios ciclos. Es decir, durante un tiempo determinado, un tiempo prolongado, se mantiene una sobretensión que es muchísimo menor a la transitoria, pero se mantiene. Normalmente estas son las producidas por la red. ¿Vale? Entonces, eh, para este tipo de sobretensiones tenemos que estar protegidos de manera externa, de manera directa, ¿vale? ¿Y qué nos puede provocar este tipo de sobretensiones? Vale, como ya os comenté antes, las sobretensiones transitorias las provocan las descargas atmosféricas cuando cae un rayo o que cae en sus proximidades, eso me afecta y me puede generar una sobretensión transitoria. También sistemas de protecciones externos como son los pararrayos, las puntas Franklin, las jaulas de Faraday, que normalmente esto lo encontramos en edificios, en sus proximidades, esto puede afectar en una sobretensión, y también en casos que mucho menos conocidos, que son en las conmutaciones de redes, en lo que son en los grupos electrógenos, cuando se hace un cambio de una red a otra, se puede provocar una sobretensión transitoria de un tiempo muy corto. Y luego las permanentes, que es el segundo tipo de sobretensiones, son las provocadas en el problema de la distribución eléctrica en la red, que vienen por la red. Eh, Normalmente esto se produce, estas sobretensiones permanentes se pueden producir por un mal conexionado del neutro o una rotura o una pérdida del neutro. ¿Qué quiere decir? Que cuando perdemos el neutro, una instalación, el neutro normalmente sirve como un conductor de retorno de la corriente, que circula por los circuitos que son monofásicos. ¿Qué pasa si se llega a perder, como vemos aquí en el gráfico, de la primera lado sería una conexión donde el neutro está correctamente y está correctamente compensado? Si se llega a perder el neutro, todas las corrientes de retorno me van a afectar a todos los elementos que tengo instalados, haciendo una sobretensión que vaya por la línea, no como aquí que la tenemos por el neutro, y provocando que se averíen los electrodomésticos, por ejemplo, o en estos casos se pierdan, se quemen. Luego, ¿qué efectos produce una sobretensión permanente? Ya la sobretensión es transitoria, podemos saber cuando cae un rayo que todo se puede dañar, pero una permanente, aunque a veces no se nota, sí provoca, aparte de los daños de quemarse, puede provocar casos como irrupción. ¿Qué es la irrupción? Es la interrupción de las operaciones del sistema o que se pierdan datos. Si tenemos una sobretensión, podemos perder los datos de, por ejemplo, en los ordenadores o en algún instrumento electrónico que no esté, por ejemplo, un contador de tiempo, un contador de procesos, se nos puede ver averiado. La degradación, una sobretensión permanente que no está protegida, puede hacer que nuestros equipos se reduzcan en el tiempo de vida. Y luego, pues, todos estos daños pueden provocar pérdidas de dinero bastante elevadas. Para ello, existen varios tipos de protecciones. En este caso, desde RTL, nosotros tenemos las siguientes, que son para protecciones transitorias, tenemos varios tipos, que es el 1, 2 y 3. Más adelante explicaré qué significa, para qué es cada tipo. Luego tenemos los combinados, que combinan el interruptor general automático, un magnetotérmico, con el permanente o el permanente más el transitorio combinado.
Y luego tenemos el mismo sistema, pero en rearme automático. ¿Cómo se conectaría o qué haríamos para proteger mi instalación ante una sobretensión permanente? En este caso, lo que tenemos es un interruptor general y aguas abajo. Vamos a instalar otro interruptor, que sería un magnetotérmico que tiene alzado una bobina de sobretensiones, que es a su vez transitoria como permanente. Cuando cae el rayo, vale, se va a derivar por esta parte. Esto se va a ir y se va a encargar la bobina de derivar todo a tierra y provocaría luego un cortocircuito franco, que lo que haría sería dispararme el automático general y que tenga aguas arriba, protegiéndome toda mi instalación aguas abajo. Antes os comenté en los transitorios que habían varios tipos, que es el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3, ¿vale? Pero ¿qué es la diferencia entre cada uno? El tipo 1 es el de mayor poder de corte, como decir, es como decir, es un filtro para ir mermando cuando cae el rayo, ir mermando su poder. Entonces, el tipo 1 se instalaría antes del contador de eléctrico de compañía para proteger esa parte del contador. Una vez cae el rayo, se sigue prolongando y luego ya en la vivienda tengo el cuadro general, el cuadro secundario y ahí es donde yo instalaría el tipo 2. Quiere decir que el tipo 2 lo que haría es protegerme mi vivienda. Y luego el tipo 3 lo que me protege es directamente la línea. Este sería el más sensible de todos y sería el último en filtrar esa sobretensión para evitar que me llegue a mis cargas, a mis elementos receptores. ¿Cómo conectaríamos una protección de sobretensión transitoria? No, eso es un poco diferente, o es igual como comenté antes en el esquema anterior. Una vez abajo del interruptor general, aquí solemos poner un interruptor. ¿Para qué sirve ese interruptor de esta parte? Porque aquí tenemos el descargador transitorio que iría a tierra. Cuando cae el rayo, se provoca, como comenté antes, un cortocircuito franco y lo que haría sería disparar el automático que tenemos aguas arriba. Cuando dispara este automático, este también se va a disparar, el general, pero al dispararse eso puedo cortar esta línea y este me permitiría volver a rearmar y en el caso de que esto, porque normalmente cuando cae el rayo, este elemento se va, ¿vale? Este elemento se pierde porque sus fusibles, esto es como si tuviera unos fusibles, se romperían. Luego, si tengo puesto esto, puedo volver a rearmar la instalación, subo aquí, mantengo esto abajo y no tendría ningún cortocircuito que me estuviera disparando nuevamente mi instalación. Luego, ¿en qué situaciones o en qué momentos es obligatorio usar una sobretensión? Como lo tenemos ahí en alimentaciones aéreas de baja tensión. ¿Vale? Donde existan riesgos de fallo que afectan a la vida humana, a la vida animal, a servicios públicos, actividades agrícolas, donde existen instalaciones, equipos de pública concurrencia, ¿vale? Instalaciones con pararrayos, obviamente. Aquí en este caso debemos de instalar un tipo 1, el que se pone el de mayor poder de corte. Y luego en vehículos de recarga de vehículos eléctricos. Ahora está muy de moda este tema, entonces sí, también se debe proteger esta parte. ¿Y en qué situaciones es recomendable? Esto es recomendable en viviendas cuando no sea obligatorio, según sean los casos anteriores. Instalación en zonas con más de 20 días de daño a la tormenta, en zonas de muchísima tormenta sí es obligatorio, ¿vale? Como son las zonas costeras, donde tenemos equipos que son sensibles, ya que los costes o las pérdidas económicas pueden ser bastante elevadas. Nuevamente, locales de pública concurrencia, donde el fallo pueda afectar equipos que no sean de servicio de seguridad. Y luego, donde hayan actividades industriales y comerciales no incluidas anteriormente. Luego de esto, tenemos algunos equipos nuestros que como comentaba antes, son de rearme automático y de protección inteligente. Ahora mismo la industria está encaminada, ¿vale? Hemos pasado desde la industria que se conocía como la 1.0, hemos ido escalando a medida que ha pasado el tiempo, con la revolución industrial, cuando llegó ya la industria 3.0, ya todo era la automatización, y la tendencia ahora ya se conoce como industria 4.0, que es tener todos los sistemas interconectados, es decir,
tener un control de estos sistemas desde la nube. Yo quiero saber ahora los datos, cuánto consumo, cómo lo consumo y con qué calidad lo consumo. Eso es una información que ahora es vital para el buen funcionamiento o la eficiencia energética que de las empresas o de las compañías de hoy en día. Entonces, la eficiencia energética tiene como factores fundamentales lo que es el análisis, la continuidad, la calidad, el ahorro y la sostenibilidad de los sistemas. ¿Con qué objetivo se hace esto? Se hace con el objetivo de planificar, verificar, actuar y hacer. ¿Qué quiere decir esto? La planificación es que yo pueda establecer objetivos en mi corporación para poder reducir los costes, poder verificar, saber lo que consumo, ¿vale? Y poder monitorizar de manera remota cuánto estoy consumiendo y en qué momento lo estoy consumiendo, para a la hora de tomar acciones, a la hora de actuar, yo pueda tomar acciones correctivas, porque siempre es mejor una acción correctiva bueno, acciones preventivas, ¿vale? Son mejores que tener que ir y reparar algo que se me haya estropeado, ¿vale? Y esto para tomar siempre y hacer es implementar estrategias nuevas. Luego, para la continuidad tenemos los interruptores de rearme automático. Estos interruptores tienen una característica especial. Por ejemplo, desde RTL tenemos dos tipos. Tenemos un tipo que es muchísimo más estrecho, como lo veis en el lado izquierdo de la foto, y luego el del lado derecho, que es regulable. El del lado izquierdo es un equipo que se puede rearmar automáticamente, pero tiene máximo hasta 3 rearmes. ¿Qué quiere decir esto? Que mi equipo es capaz de monitorizar mi red, ¿vale? Y va a estar 15 minutos esperando cuando se produce un fallo, él dispara y va a estar 15 minutos, vuelve y rearma en 30 segundos y estará 15 minutos esperando a ver si vuelve y dispara. Si no dispara, si no se produce el fallo nuevamente, el contador del equipo va a volver a cero. Si se produce desde antes, vuelve y dispara, el contador se va a poner a 2. Vuelve y rearma, vuelve y dispara, se pone 3 y en el cuarto ya se queda bloqueado y se queda abajo por seguridad, ¿vale? Esto me mantiene la continuidad de mi sistema. Si en un momento imaginaros que lo tienes en un sistema frigorífico y se llega a disparar por alguna derivación, alguna derivación, un corto, yo quisiera que mi equipo volviera a rearmar. ¿Por qué? Porque yo puedo perder género. Entonces, aquí es importante que el equipo vuelva y encienda a través de la nevera por sí solo y cuando ya haya desaparecido el fallo. Estos equipos tienen especial utilización en aplicaciones como la hostelería o segundas residencias. ¿Por qué? Porque en la segunda residencia normalmente no se vive, no están todos los días visitando. Entonces, lo que se debe hacer es proteger ante las pérdidas que podamos tener en ese momento y que tener un equipo que me garantice la continuidad de mi suministro eléctrico. Luego, lo que es la parte de la zona de sostenibilidad, ahora tenemos sistemas que se están muy de moda, que se están instalando, que es la autogeneración, es tener mi propio autoconsumo con instalaciones nuevas de fotovoltaicas, ¿vale? Y luego tener equipos de medida, como son los analizadores de redes, un ejemplo, que son equipos que me permiten la monitorización. Desde RTL tenemos un equipo que le llamamos el Smart Manager. Este equipo incorpora un analizador de redes, un protector magnetotérmico, un protector de sobretensiones permanente, igualmente también tiene un contador eléctrico, incorpora el control remoto, me envía alarmas personalizadas, también tiene realarma automático y se conecta directamente a la nube. Quiere decir que me puedo conectar desde Wi-Fi, desde cualquier parte del mundo. Yo puedo subir, bajar la maneta del interruptor, puedo saber cuánto está consumiendo en general todo el interruptor como un contador o cuánto están consumiendo cada línea por separado. Voy a mostrar un ejemplo de esta parte para que la podáis ver. Este sería, nuestro sistema. Este sería nuestro sistema. Esto es un diseño nuevo que hemos realizado nosotros para poder realizar una eficiencia energética. Esta es una plataforma. Como podéis ver aquí en la plataforma tenemos primero un dashboard, una parte inicial,
donde podemos ver si tenemos un multipunto, ir variando entre punto y punto y sabiendo lo que se ha consumido, sabemos lo que se consume en el mes y cuánto ya hemos gastado en euros, por ejemplo, en este caso, ya que estamos en España, en Europa, saber lo que ya hemos consumido. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a un sistema que está instalado. Aquí me está mostrando una evolución en consumos en kilovatios y al lado derecho me marca una evolución en euros, en dinero, de lo que serían las facturas. Luego, estos sistemas tienen una parte interesante que es el control, ¿vale? Puedo saber cómo está mi equipo, ¿vale? Si está conectado, está desconectado, yo puedo recibir una alarma cuando mi equipo se desconecte y yo desde aquí puedo trabajar y puedo controlar, bajar y subir la maneta de mi equipo, ¿vale? También tengo un sistema de seguridad que es un bloqueo. Imaginaros que tenéis una casa de alquiler turístico y en este momento no hay nadie que la tenga alquilada. Tú no quieres que estén las cosas encendidas consumiendo, entonces para evitar eso yo bloqueo, no vaya a ser que pase alguien y vea el equipo y vuelva y lo suba y conecte todo. Entonces desde aquí tengo un aviso, yo lo puedo bloquear y solo cuando yo lo desbloqueo puedo controlarlo. También tengo una geolocalización del equipo, ¿vale? Para saber dónde están ubicados. Y luego tengo algo importante que es la parte de las gráficas. ¿Vale? Cuando genero las gráficas, por ejemplo, voy a ir a este equipo que lo tenemos conectado aquí en nuestra oficina, ¿vale? Y vamos a ver cómo estuvo su evolución el mes pasado, ¿vale? Entonces, con esta parte puedo ver cómo se ha estado consumiendo, cómo fue el consumo de energía, ¿vale? Aquí lo tengo en una gráfica por horas, pero también lo puedo ver por días, ¿vale? Y puedo ver cómo ha ido evolucionando el consumo, ¿vale? Desde mayo, desde junio, cuando empezamos a monitorizar, cuando instalamos, ¿vale? Y hemos estado en esta instalación cuando le hemos metido realmente carga. También podemos saber, desde este punto, podemos ir viendo cómo ha sido su consumo. Esto sería la parte total. Tenemos una media. Y podemos ir viendo cómo es su evolución en cada línea. Saber el consumo de las líneas por separado. Y también podemos saber cómo se ha ido generando la energía reactiva. Si estamos generando, estamos consumiendo reactiva. Normalmente siempre se consume reactiva. En este caso es insignificante, tenemos un valor muy pequeño, ¿vale? Estamos con valores pequeños de la energía reactiva y un porcentaje muy pequeño. Luego, también tenemos la opción de poder ver parámetros eléctricos, que nos funcionaría como un analizador de redes, nos estaría dando todos los parámetros eléctricos como son tensión, intensidad, también nos da temperatura, ¿vale? Desde este punto lo podemos observar, ¿vale? Y aquí podemos calcularnos los maxímetros que tenemos en qué periodo de energía. No sé si en Cuba se maneja como en España, pero aquí en España podemos saber cuánto he consumido en cada periodo de energía. En el día lo dividimos en varios tramos, entonces en qué tramo del día he tenido mi máximo consumo para yo así poder saber cuánto es la energía que debo de tener realmente contratada. Aquí podemos ir viendo también en línea cómo se ha ido moviendo y como puedes ver en esta parte de la derecha, ¿vale? Puedo ir viendo las potencias reactivas, la aparente, la tensión entre fases, la tensión entre línea, entre fase y neutro, ¿vale? La intensidad que tenemos en cada línea, el factor de potencia, frecuencia, temperatura. Tenemos muchísimos datos que podemos coger como referencia de nuestra instalación. Aparte, también podemos hacer comparaciones. Tenemos un sistema que puede generar comparaciones y esto nos ayudaría a comparar diferentes consumos o diferentes puntos para saber cómo vamos o qué objetivos debemos de plantearnos de instalación. Un ejemplo es este, yo lo puedo comparar con el mes anterior, un ejemplo. Por ejemplo, puedo ir y ver cómo estuvo este mes en relación al mes anterior. ¿Vale? Entonces aquí tendría y podría ir viendo cómo ha sido el consumo entre un mes y el otro. También puedo hacer la comparación de los parámetros eléctricos, igual que hemos hecho en la parte anterior. Y otra parte interesante es saber un historial de alarmas. ¿Vale? Saber en qué momento ha sucedido una alarma, cuando ha disparado, cuando hay una sobretensión, cuando había una sobrecarga, cuando he tenido una conexión manual, una desconexión remota. El equipo tiene la capacidad de mandarme alarmas de consumo también que yo puedo preconfigurar.
y en el que puede decir cuando mi consumo supere esta parte, por favor envíame una alarma, ¿vale? Para ir descontrolando mi consumo. Y por último, tenemos la parte donde podemos ver los datos instantáneos que tienen las instalaciones. Entonces, en este caso, podemos ver en esta instalación lo que está sucediendo de manera instantánea. Todos los consumos, lo que está sucediendo ahora mismo. Y ya para terminar, tenemos una parte muy interesante que es una simulación de la factura eléctrica. Al equipo le podemos cargar las tarifas que tenemos, ¿vale? Y podemos simular, por ejemplo, el mes pasado, saber cuánto estuvo, cómo estuvo la factura, ¿vale? Y él me lo cargaría y me daría una simulación. Por ejemplo, en este que te cargaba los datos, podremos ver cómo estuvo el consumo eléctrico y tener una simulación de la factura a final de mes de lo que estamos gastando y podemos tener controlado nuestros gastos. Pues esto es una breve explicación muy rápida de los elementos que tenemos. Espero les haya gustado y que si tenéis cualquier consulta podéis hacérmela tanto por correo o puedes seguirnos en nuestros canales. Muchas gracias.